Bien, vamos entonces a iniciar con el tema, con un breve repaso de lo que hemos estado estudiando en clases anteriores. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo en clases anteriores? El viernes pasado, señorita Evelyn, que hemos estado viendo. ¿No se encuentra la señorita Evelyn? Sí, maestra, aquí estoy. La Ah, otra vez tuvimos problemas ajá, ¿de qué tipo? bueno, eran combinados, eran resistencias y no, inductancias. Resistencias e inductancias. Muy bien, el modelo matemático que me describe este circuito, ¿cuál es? ¿Por qué se le llama circuito de primer orden? ¿O qué entendemos como circuito de primer orden? Señor Y, Israel, ya me va a contestar. A ver, adelante, adelante. bueno, el circuito de primer orden es un circuito eléctrico con elementos almacenadores Ajá, y ajá, está formado por combinación de elementos pasivos. ajá, ¿cuál y cuál? De los Eh, tres. la, resi- Ajá. la resistencia y la inductancia. En nuestro caso, la resistencia y la inductancia. Muy bien. Gracias. Señor Israel Gamero, ¿por qué se le llama circuito de primer orden? ¿Sí está, señor Israel Gamero? Señor Ricardo García, ¿por qué se le llama circuito de primer orden? Porque solamente cuentan con un elemento que almacena energía. Ajá, esa es una razón. ¿Y qué tipo de modelo, usted mismo, qué tipo de modelo tenemos? ¿Qué tipo de modelo matemático tenemos para este circuito? Sería una ecuación diferencial de primer orden, ¿no, Miss? Exacto, una ecuación diferencial de primer orden. Muy bien, gracias. Eh, señor Diego Hinojosa, señor Diego Hinojosa, al resolver esta ecuación diferencial, ¿cuál es la forma de solución que obtuvimos? Señor Diego Hinojosa. ¿Me lo puedes repetir, Miss, por favor? Al resolver esta ecuación diferencial de primer orden, ¿cuál es la forma general que obtenemos en la respuesta del circuito? ¿Cuál es el modelo, la ecuación, la fórmula, pues, para que me entienda? ¿Es la respuesta natural? Ajá, es la respuesta natural o transitoria. ¿Y la fórmula? ¿Cómo dice la fórmula? Fórmula, ecuación o modelo matemático. ¿Cómo es? ¿Qué expresión tiene? ¿Qué elementos contiene? Tiene las constantes, Ajá, la ¿cuál? variable dependiente, la variable independiente y la función excitatriz. Ajá, ese es el modelo básico de la ecuación diferencial. Pero una vez que ya resolvimos para el circuito RL, señor Eduardo Hurtado, ¿cuál es la fórmula, la ecuación o modelo que obtuvimos una vez que resolvimos la ecuación diferencial de primer orden para el circuito RL? Y ahora Eduardo Hurtado, ¿qué está? Sí, estoy Miss, pero la verdad no me acuerdo.
Ok. ¿Quién se la recuerdan? ¿Cuál es la fórmula modelo matemático? Maestra, ¿Sí? sería la diferencial de corriente sobre la diferencial de tiempo más resistencia por inductancia. No, porque ya no, en la respuesta ya no involucramos diferenciales, ya tenemos una expresión específica en este caso para la corriente. ¿Quién se la recuerda? Hasta les mostré una gráfica del comportamiento, hasta hicimos simulación. ¿Qué tipo de La, respuesta? ¿Eh? Era ¿Qué la tipo? de que la corriente instantánea iba a ser igual a la corriente inicial por, ¿Sí? por epsilon. No, Por el exponencial. Por el por el exponencial. exponencial a Ujú. la R sobre L por el tiempo. A la menos resistencia a sustancia por el tiempo. Y también por ahí apareció un concepto importante, el señor Christopher Pérez. Hablamos de Tau. ¿Qué es Tau? la constante del valor de la constante del tiempo. La constante de tiempo. Ajá, ¿y cómo definimos la constante de tiempo? Sobre la inductancia sobre la resistencia. Inductancia sobre resistencia. Ajá. Muy bien, entonces vamos a terminar este tema de circuito de primer orden RL sin fuentes. A propósito, si es un circuito RL sin fuentes, ¿cómo es que obtenemos una respuesta? ¿De dónde sale la energía para que podamos tener una respuesta? Señorita Yolitzin. Señorita Yolitzin, ¿de dónde sale la energía para obtener una respuesta transitoria natural de un circuito RL sin fuentes? ¿Está, señorita Yolitzin? No lo ven, Vázquez. ¿De dónde sacamos la energía para que responda el circuito? ¿Quién sí sabe de dónde sale la energía? ¿De dónde obtenemos la energía? En la inductancia, ¿no? Del inductor. De la inductancia, de la energía que tenemos almacenada en la inductancia, precisamente. Ujú. Y ¿por qué razón la respuesta se llama respuesta transitoria? Porque puede cambiar. De hecho, cambia, ¿no? Cada instante de tiempo cambian. Hay otra razón más importante. Taquena, ¿por qué se llama respuesta transitoria? ¿Estás en Taquena? Sí, sí estoy, pero no recuerdo por qué. ¿Quién se recuerda? ¿Por qué es respuesta transitoria? Pues porque es una respuesta que no va a mantenerse durante todo el tiempo. Es una respuesta que dura nada más breves instantes de segundo de tiempo, breves instantes de segundo, y este tiempo está determinado por precisamente la constante de tiempo. Entonces la constante de tiempo nos va a definir cuánto tiempo se lleva el circuito en responder y cuánto tiempo desaparece la respuesta. Que son breves segundos, según lo veíamos en las simulaciones que veíamos la vez pasada. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla para ver los dos últimos ejercicios de este tema y después pasamos al circuito RC, que también es un circuito de primer orden, un circuito RC con condición inicial para que funcione el circuito RC.
Ustedes me dicen si se aprecia el ejercicio en la pantalla, ¿lo aprecian bien? Sí, sí se ve. Muy bien, entonces aquí tenemos que dice el enunciado. Estamos en el sistema 4.3, este es el ejemplo 3, circuito RL sin fuente. Ejemplo 3, obtenga la corriente de la inductancia para T menor a 6 y T mayor a 0 en cada una de las ramas mostradas en el siguiente circuito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Esta fuente de qué tipo es? ¿De qué tipo es esta fuente? Independiente de corriente. Independiente de corriente. Bien, entonces aquí tenemos que, ya lo habíamos comentado en la clase anterior, necesitamos una fuente para que podamos generar una condición inicial, en este caso energía almacenada en la inductancia. En este caso entonces vamos a utilizar una fuente de corriente y un interruptor para poder lograr la condición inicial, almacenamiento de energía y por lo tanto de corriente. Tenemos entonces aquí que como tengo la presencia del interruptor, este tipo de circuitos tengo que trabajarlos en dos fases. Entonces, la primera fase consiste en ver, precisamente aquí me la marcan, de hecho aquí me lo marcan, el tiempo. En tiempos menores a 0 y en tiempos mayores a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí que la primera fase de análisis va a ser para cuando el tiempo sea menor a 0. Entonces aquí tenemos que ver cuál es la condición que tenemos. Y se obtenga la corriente de la inductancia para T menor a 0 y para T mayor a 0 en cada una de las ramas usadas en la figura en el circuito. Y en el circuito se indica que este interruptor se cierra automáticamente para T igual a 0. Entonces, para T menor a 0, ¿cómo va a estar el interruptor? Va a estar abierto. Y si está abierto, entonces, ¿qué es lo que va a trabajar en el circuito? De lo que tengo conectado en el circuito que va a trabajar. Pues al estar abierto las inductancias se van a comportar como un cortocircuito. Correcto. Eso es que el interruptor está abierto. Entonces el circuito es como lo tenemos aquí, ¿no? Esta rama no existe y entonces aquí la corriente va a dividirse de acuerdo a cómo tengamos trabajando los elementos. Y como ya dijo su compañero, como esta es una fuente de corriente directa, las bobinas van a ser cortocircuitos. Entonces aquí vamos a tener que la circulación de la corriente de los 5 amperes se va a repartir. Tengo entonces aquí una primera porción de la corriente que la voy a llamar como corriente en tiempo 0 menos. Acá vamos a tener otra porción de corriente que la voy a llamar como corriente 1 en tiempo 0 menos. Y por acá voy a tener entonces a la corriente 2 en tiempo 0 menos. ¿Qué dijimos que se puede entender como tiempo 0 menos? ¿Qué me representa tiempo 0 menos? Sería un instante antes, ¿no? Ajá, instantes antes de que en este caso el interruptor se cierre. Entonces, vamos a ver aquí que, de acuerdo a cómo tengo el circuito, para poder encontrar las corrientes I1 en tiempo 0 menos e I2 en tiempo 0 menos, puedo trabajar con el divisor de corriente. El divisor de corriente para 3 resistencias, que en este caso las voy a tener en paralelo. ¿Cómo trabajo este caso? Divisor de corriente para 3 resistencias en paralelo.
de acuerdo a las ecuaciones que por ahí veíamos en la competencia 1. Sería la otra resistencia, bueno, en este caso la resistencia que tenemos, bueno, la de 5 sobre la suma de todas las resistencias. Y Ajá. por la corriente total, que sería de 5. Sí, eso se aplica para cuando tengo dos ramas en paralelo, pero aquí tengo 3. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar una ecuación del divisor de corriente, en donde me dice que la nueva corriente en paralelo va a ser igual a la corriente total, que multiplica a la resistencia equivalente en paralelo sobre la resistencia NA, en donde quiero conocer la corriente. ¿Sí recuerdan esta ecuación? Está en la tablita, una tablita que les di de resumen de ecuaciones de la competencia 1. Entonces, si quiero trabajar estas 3 resistencias en paralelo, entonces la resistencia en paralelo de estas 3 sería 1 sobre 6, que es la primera resistencia, más 1 sobre 5, que es la segunda, más 1 sobre 20, que es la tercera resistencia. Entonces aquí, haciendo operaciones, ¿cuánto nos va a dar esta resistencia equivalente? Por favor. ¿Cuánto va a ser esta resistencia equivalente? Corroboren mi dato, según yo, esto nos da 2.4 ohms. Verifiquen el resultado. Ok, gracias. Entonces aquí serían 2.4, que es el resultado de la resistencia equivalente. Sí, ok, gracias. Y aquí voy a poner el valor de la resistencia en donde quiero conocer la corriente, que sería la corriente 1, es la resistencia de 5 ohms. Entonces aquí esto sería entre 5. Tengo entonces multiplicando y dividiendo 5, entonces voy a tener que de los 5 amperes se derivan 2.4 hacia la resistencia de 5 ohms, donde tengo la inductancia de 2.5 henrios. Y para el caso de la corriente 2, para tiempo 0 menos, tendría que trabajar 5, que es la corriente total, por la resistencia equivalente de la resistencia en paralelo, que es 2.4, sobre 20, que es la resistencia por donde está circulando la corriente 2. Entonces, de aquí, haciendo las operaciones, me da que son 0.6 amperes. Gracias. 0.6 amperes. Ajá, entonces aquí serían 2.4 más 0.6 amperes, serían 3 amperes. ¿En dónde queda el resto de los 5 amperes? En la resistencia de 6. En la resistencia de 6. Correcto, en la resistencia de 6. Bueno, pero las que nos interesan son las corrientes así, de cada rama. Entonces vamos por la corriente que pasa a través de la resistencia de 6. Y tenemos que sería la corriente que denominé y de 0 menos, que es la que está pasando por la resistencia de 6, y esto me quedaría como 5 por 2.4 sobre 6. Pues aquí nos tiene que dar el resto de la corriente que nos falta, que son los 2 amperes. Aquí nada más verifiquen la cuenta para verificar el resultado. Sí, está bien. Sí, gracias. Entonces ahí se cumple lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Tengo 2.4 más 0.6 son 3, más 2 son 5. Que es lo que está entrando a la parte del circuito que tengo por acá. Bueno, entonces aquí en esta primera fase ya tengo determinadas cuánto valen las corrientes de las ramas en tiempo menor a 0. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? No, Inge. En la segunda fase tenemos que hacer un análisis para tiempo mayor a 0. Y en tiempo mayor a 0, ¿qué es lo que pasa con el interruptor? ¿Cómo va a estar? Cerrado. Cerrado, va a estar cerrado. Entonces,
el interruptor va a estar cerrado y ¿qué va a pasar con la corriente que va a impulsar esta fuente de corriente de 5 amperes? ¿Por dónde se va a ir? ¿Por dónde va a circular? Se va a ir por el alambre que esté cerrado. Ajá, esta corriente entonces se va a venir para acá y como ustedes se dan cuenta, en las ramas donde tengo inductancias, tengo indicadas las corrientes I1 e I2 en sentidos contrarios a como las supusimos en la primera fase. ¿Por qué razón están en sentido contrario? ¿Qué está sucediendo en la segunda fase? Para tiempo. Es cuando T es mayor a 0, ¿no? Ajá, para tiempos mayores a 0. Entonces, ¿Por el flujo de la corriente, Miss? ¿Que fluye a través de la rama de donde está cerrado? No exactamente, por la función que tiene la bobina. ¿Cuál es la función que tiene la bobina? ¿Para qué utilizo la bobina? Se opone a cambios bruscos en la corriente. Ajá, se opone a cambios bruscos en la corriente y esto me da pie a decir que la corriente 1 en tiempo 0 menos va a ser exactamente igual a la corriente 1 en tiempo 0 y exactamente igual a la corriente 1 en tiempo 0 más. Y esto nos dio, ¿cuánto nos dio la corriente 1? Nos dio de 2.4 amperes. Entonces aquí tengo 2.4 amperes. Es decir, como dijo su compañero, la inductancia se opone a los cambios bruscos de corriente. Y aquí voy a tener entonces que la corriente 2 en tiempo 0 menos va a ser igual a la corriente 2 en tiempo 0, es el instante exacto en donde se cierra el interruptor, e igual a la corriente 0 más, que son instantes después de que se cierra el interruptor. Y acá vamos a tener que el resultado es de 0.6 amperes. 0.6 amperes. Y la otra pregunta es, ¿cuánto vale la corriente? Esta que tengo acá, que sería la corriente y 0 más. ¿Cuánto vale esa corriente y 0 más? Así como tengo el circuito. Cero. 0, porque toda la corriente se va por el cortocircuito, entonces aquí tengo que mi corriente es 0. La razón por la que la circulación de corriente para la I1 de ustedes acá están marcadas hacia abajo las dos, porque vienen de la fuente. O se deriva para acá una corriente, se deriva para acá otra, y se deriva por acá otra corriente, en este sentido. Pero para la segunda fase, en tiempo mayor a 0, ahora las inductancias van a liberar la energía, porque ya no tengo fuente. Van a liberar la energía y por lo tanto la corriente tiene que salir de las bobinas y cambia su sentido. Entonces, por eso es que tengo aquí los sentidos de las corrientes en esta dirección. Entonces, aquí ya nada más en la segunda fase, esta parte del circuito es la que trabaja, porque al cerrar el interruptor, la parte izquierda ya no interviene en los valores de la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, aquí es donde aplico ahora los modelos, perdón, el modelo que ya habíamos visto para la corriente. Y voy a tener entonces que para la corriente 1, instantánea, y para todos los valores de tiempo, va a ser igual a el valor inicial de la corriente, como nos enseñó el compañero hace un rato en el modelo general, el valor inicial de la corriente por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, donde la constante de tiempo es igual a la inductancia sobre la resistencia. Específicamente entonces para la corriente 1 instantánea, ¿cómo escribo la ecuación? ¿Cómo me va a quedar? ¿Cuál es el valor de la corriente inicial 1? 2.4. 2.4, correcto. 2.4 amperes. Y entonces esto sería E a la menos T. Ahora, la constante de tiempo para
esta primera rama, vamos a llamarla la constante de tiempo tau 1. ¿Cómo la voy a calcular? ¿Qué voy a sustituir aquí para tau 1? ¿Cuánto vale la inductancia para la rama 1? Es 2.5 entre 5. Nos va a Ajá. dar 0.5 la constante. Ajá, sí, entonces aquí es de 2.5, que es el valor de la inductancia, 2.5 ferrios, y entre 5 ohms, que es la resistencia. Y esto nos da de 0.5 segundos. Acuérdense que este es tiempo, entonces son segundos. Entonces aquí ya la ecuación completa de la corriente instantánea para la rama 1 sería de 2.4 por E a la menos T sobre 0.5. El inverso de 0.5, ¿cuánto nos dan? 2. 2. Entonces menos 2 por T amperes. Entonces ahí tengo la respuesta natural o transitoria para la corriente 1. De la misma manera, entonces voy a calcular ahora para la corriente 2 instantánea. ¿Cuál es el valor de la corriente inicial que voy a considerar para la corriente 2 instantánea? 0.6 amperes. Correcto. 0.6 amperes. E a la menos T. Bueno, aquí está 1. Aquí está 1. Aquí va a ser entonces tiempo sobre tau 2. En donde tau 2 ahora va a ser igual a, es la inductancia en la rama 2, que son 4 henrios, sobre la resistencia, perdón, son 20 ohms. 20 ohms. Entonces aquí está constante de tiempo 2, ¿cuánto nos va a dar? 0.2 segundos. 0.2 segundos. Entonces aquí la corriente 2 va a ser de 0.6. 0.6. El inverso de 0.2, ¿cuánto nos da? 5. 5. Esto lo hacemos para manejar enteros en el exponencial, ¿eh? Y como vamos a poder observar, los dos modelos matemáticos de las dos fórmulas, las dos respuestas para las corrientes siguen siendo respuestas transitorias o respuestas naturales. ¿Por qué razón también le llamamos respuesta natural? Entonces aquí serían que, ¿por qué le llamamos respuesta natural? Entonces aquí el valor inicial es 0.6, a la menos, quedamos que 0.2, el inverso de 0.2 es 5, que son amperes. Entonces es una respuesta natural o transitoria. Tanto de la corriente 1 como de la corriente 2. Es transitoria, decíamos, porque dura poco tiempo. Como ustedes pueden ver aquí, las constantes de tiempo son diferentes, entonces una de ellas va a desaparecer primero que la otra. Y es respuesta natural porque aquí lo único que interviene en esta respuesta es la naturaleza de los elementos que tengo aquí. ¿Cuál es la naturaleza de la resistencia? ¿Para qué me sirve la resistencia? ¿Cómo funciona la resistencia? Oponerse al flujo de corriente. Oponerse al flujo de corriente. ¿Y qué hace con la energía que recibe? Energía calorífica.
la transforma a energía calórica, es decir, la consume y la transforma. Entonces, la energía que tengo guardada en cada una de las bobinas es consumida por la resistencia y desaparece entonces, se forma en calor, se pierde en calor. Ujú. Entonces aquí ya cumplió la bobina su objetivo, que es precisamente almacenar momentáneamente la energía para que esta pueda ser liberada y en este caso consumida por la resistencia. Bien, preguntas sobre este segundo ejercicio, dudas. Yo tengo una, Miss. Sí, dígame. Por ejemplo, ahí en la respuesta donde puso intensidad 2 de 0.6 de E a la menos 5T amperes, ese 5T no entiendo cómo es que se sacó. Bueno, acá en la ecuación original tengo que es menos tiempo sobre tau. Tau 2 es 0.2, entonces sería 1 sobre 0.2, 1 sobre 0.2 es 5. Entonces, en lugar de poner 0.2 aquí abajo, saco el inverso y lo pongo entonces ahora multiplicando a el tiempo. Y me queda como 5t. Esto para no manejar fracciones. ¿Sí lo ven? ¿De dónde sale? Sí, ya vi, Miss. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, ahí el 2.4 en la respuesta que dio en I1 le dio, bueno, puso ya 2.5, ¿no? Ahí nada más como que redondeó o como... Aquí en la expresión, perdón, aquí me equivoqué. Es 2.4, perdón. Sí, ok. gracias. Gracias por la observación. Sí, son 2.4. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? ¿Observación? Creo que de momento no, Miss. Bueno, entonces vamos con el último ejercicio de este subtema. Es subtema 4.2, circuito RL sin fuente. Ejemplo 4. Halle la corriente I, aquí está marcada la corriente I, que es a través de la inductancia, y el voltaje Vx. El voltaje Vx está en extremos de la resistencia de 3. En el circuito de la figura, sea I de 0 igual a 5 amperes. Entonces, aquí, como no tengo fuentes independientes en el circuito, debo de partir de que debe existir una condición inicial. En este caso me están diciendo que la condición inicial es de 5 amperes. Ahora, ¿qué tipo de fuente tengo aquí en el circuito? Una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Una fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Sí? Entonces, aquí, para poder encontrar, entonces, la corriente instantánea, pues tengo que seguir un modelo que hemos estado trabajando. Aquí la corriente instantánea va a ser igual a la corriente inicial, o I0, que de hecho ya me lo están dando, es este valor, por el exponencial de menos el tiempo sobre tau, en donde tau va a ser igual a la inductancia sobre, en este caso, como tengo más de una resistencia, este circuito no se ajusta exactamente al modelo básico que obtuvimos. Entonces voy a tener que trabajar aquí la resistencia de Thevenin. Entonces, de los dos datos que necesito para armar la ecuación, ya conozco lo que es la condición inicial de la corriente, pero necesito trabajar para encontrar la constante de tiempo. Sí, necesito encontrar aquí la resistencia de Thevenin. Y aquí, obviamente, esto tengo que trabajarlo con Thevenin. ¿Qué caso es este de los de Thevenin que veíamos? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? Es un caso 3. Caso 3. ¿Cómo trabajamos caso 3? ¿Cuál es la metodología para encontrar, en este caso, resistencia de Thevenin en caso 3? Se agrega una fuente de voltaje de un voltaje. Exactamente. Aquí, de hecho, aquí ya lo tengo, ¿no? Se agrega una fuente de voltaje, que el voltaje de esta fuente la estoy llamando como V0. V0 es de 1 volt, entonces aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser el voltaje de la fuente sobre el valor de la corriente que esta fuente impulse en el circuito. Entonces aquí tengo la polaridad positiva
la corriente que sale de la fuente va a tener esta trayectoria y esta la llamo corriente cero. Entonces, para la resistencia de Thevenin yo tengo que encontrar la corriente cero, ya que el voltaje cero lo defino como 1 volt. Bien, completando entonces aquí la rotulación del circuito, tengo aquí otra malla, y en esta otra malla voy a tener circulando a la que voy a llamar corriente 1. Las polaridades para el caso de la malla 1, entra por aquí la corriente 0, por aquí sale. Para el caso de la malla 2, por aquí entra la corriente I1 y por acá sale, entonces esa es la polaridad del voltaje. Para la resistencia de 5, aquí entra corriente 1, acá sale, esa es la polaridad del voltaje para la resistencia de 5. Entonces aquí vamos a trabajar con mallas y vamos a tener aquí que aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1, a malla 0 más bien, que así llamé la corriente, a malla 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que sería, si empiezo por aquí por la fuente, sería menos 1 volt, que es el de la fuente. Después tengo el otro elemento que es la resistencia de 3 ohms. Bueno, aquí hay otra cuestión importante. El parámetro de control de la fuente es el voltaje X. Y este voltaje X, ¿quién lo va a determinar? Es 3 y 0. 3, que es la resistencia, por la corriente que está atravesándola, es 3 y 0. Entonces eso es lo que voy a tener por acá. En lugar de poner Vx, voy a poner entonces 3, que es la resistencia por la corriente 0. Después tengo la otra resistencia de 1 ohm, es una resistencia compartida, entonces aquí va a ser 1, que va a multiplicar a la corriente neta que le está atravesando, que sería I0 menos I1. Llego entonces a la fuente dependiente de voltaje, y aquí tengo que es más 2 veces Vx. Cierro el recorrido, llego a la fuente independiente, y esta suma algebraica de voltajes tiene que ser igual con 0. Como ya lo indicamos acá, el voltaje Vx es 3 veces I0, y eso es lo que voy a sustituir aquí, donde tengo a Vx. Y empezamos a reducir términos, sería 3 veces I0 más 1 vez I0, serían 4 veces corriente 0, menos 1 vez I1, más 2 veces Vx, que es 3 veces corriente 0, y el menos 1 que tengo acá, lo paso del otro lado, me queda como positivo. Aquí entonces serían 2 por 3, 6, más 4 serían 10 veces corriente 0, menos corriente 1, igual con 1. Hasta aquí preguntas sobre esta primera ecuación. ¿Hasta aquí dudas? Entonces aquí tengo la ecuación número 1. Vamos con la segunda malla y decimos ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. A malla 1. Entonces aquí vamos a tener que en malla 1, si empezamos por aquí, pues esta resistencia serían 5 veces corriente 1. Continuamos el recorrido, me encuentro a la fuente de voltaje dependiente, que sería menos 2 veces el voltaje X, más la resistencia de 1, que sería ahora la diferencia de corrientes I1 menos I0, porque estoy trabajando en la malla 1, y regreso a la resistencia de 5, cierro el ciclo, y esto va a ser igual con 0. Voy simplificando términos, aquí será 5 veces I1 más 1 vez I1, serían 6 veces I1, menos, aquí sustituyo lo que es el voltaje Vx, que es 3 veces I0, menos I0, igual con 0, aquí serían 2 por 3, 6, menos 1, nos da menos 7 veces corriente 0, y acá 6 veces corriente 1. Y esta es entonces la segunda ecuación que tengo en este circuito. Esta es la segunda ecuación. ¿Cuál es la corriente que me interesa para poder aplicar la ley de Ohm? ¿I1 o I0? La I0. I0. Entonces, ¿qué hago para encontrar I0?
tengo que, puedo aquí aplicar eliminación, método de eliminación. Vamos a decir aquí, la ecuación 0, la vamos a multiplicar por 6 y se la vamos a sumar a, a la ecuación 2. Ah, no, pero es ecuación 1. Ecuación 1, perdón. Entonces, ecuación 1 por 6 y me queda como 60 veces la corriente 0 menos 6 veces la corriente 1 igual con 6. Y a esta le voy a sumar la ecuación 2, que me quedó como 7 veces, menos 7 veces corriente 0, más 6 veces corriente 1, igual con 0. Aquí entonces tengo que estos dos términos se cancelan porque uno es positivo y negativo, y acá serían 60 menos 7, me quedan 53 veces la corriente 0, y esto igual con 6. Y aquí entonces la corriente 0, al despejarla, me queda como 6 sobre 53 amperes. Ya tengo entonces ahí la corriente 0. Por lo tanto, ya estoy en posibilidad de encontrar a la resistencia de Thevenin. Aquí vamos a ver entonces que la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje 0, que es 1, que es lo que aplicamos acá al inicio, la fuente independiente de voltaje, y sobre la corriente I0, que es 6 sobre 53. Sobre 53. Entonces, aquí haciendo producto de medio por medio, sistemas por extremos, esperamos que la resistencia va a ser de 53 sobre 6. sextos de ohm. Esto entonces ya nos da posibilidad de encontrar la constante de tiempo, y la inductancia tiene un valor de 1 sexto, y acá la resistencia es de 53 sextos, producto de medios por medios, sistemas por extremos, esto nos da 1 sobre 53. 1 sobre 53. Entonces vamos a tener aquí ya la posibilidad de ir armando nuestra ecuación de la corriente instantánea. Entonces la corriente instantánea es 5, que es el dato que me están dando acá, es el valor inicial, 5 por el exponencial de menos t sobre tau, pero tau es 1 sobre 53. Entonces aquí, acomodando los términos de la constante de tiempo y el tiempo, me queda como 5 por el exponencial de menos 53 t amperes. Entonces ahí tengo la corriente instantánea para este circuito. Y es también una respuesta natural, una respuesta transitoria. El otro término que es el voltaje Vx, este ya lo tenemos definido por acá. Vx es 3 veces corriente 0. 3 veces corriente 0. Entonces aquí la corriente 0, tenemos que relacionarla con la corriente I. Esta que tuvimos acá es la corriente I. Esta que tenemos acá es la corriente I. Entonces, para el voltaje Vx, entonces aquí este voltaje Vx, ya tomando en cuenta esta corriente I, voltaje Vx, aquí va a ser igual. Tomando el circuito original, sin la fuente de voltaje independiente. Vx aquí va a ser igual. Intensidad por resistencia. Ajá, ¿cuál resistencia la que voy a usar? La de 3. La de 3. ¿Y qué corriente?
La instantánea. Entonces 6 sobre 53. La corriente. La Sería instantánea. por todas las expresiones. Ajá. 5e a la menos 53t. Pero aquí hay un asunto importante. Ven ustedes la dirección de la corriente. Entonces, si yo sigo la trayectoria de la corriente en el circuito original, esta corriente atravesaría a esta resistencia en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Pero la polaridad del voltaje que está marcada aquí, ¿cómo es? Si sigo la... No, sería negativa. Ah, sería negativa, sí. Sería negativa, porque si sigo la referencia de los signos, entonces cuando entra la corriente por acá, tendría que ser positivo acá, negativo acá, pero acá está marcada con esa condición. Entonces aquí esto va a ir teniendo un signo menos. Entonces aquí por la polaridad original de Vx. Entonces ya finalmente el voltaje Vx va a ser igual a menos, serían 3 por 5, 15 por exponencial de menos 53t volts. Entonces aquí la naturaleza de todas las variables que voy a poder registrar en el circuito es exponencial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, Inge, todo bien. Muy bien, entonces vamos por aquí a ver qué pasa con la simulación. Este ejemplo sí lo tengo en el simulador. Vamos a pasar a ver cómo responde el ejemplo en el simulador. ¿Qué diferencia en el manejo del simulador mencionamos la vez pasada que hay que hacerse? Para ejecutarla al final, bueno, Ajá, para la simulación al final. ¿Sí? ¿Qué cambia? En lugar de entregar un valor, nos da una gráfica. Ajá. Entonces vamos a ver circuito RL con fuente dependiente. ¿Lo alcanzan a apreciar bien o le doy zoom? Sí, me daría un poquito más de zoom. ¿Ya se aprecia mejor? Entonces tengo circuito RL sin Sí, fuente, AY y Vx en el circuito de la figura. Recordemos que I es la corriente que circula a través de la inductancia y el voltaje X está en extremos de la resistencia de 3. Si la condición inicial es de 5 amperes, es decir que I0 vale 0. Entonces aquí, como no tengo fuentes independientes, sino no tengo una fuente dependiente, el circuito va a funcionar con la condición inicial que tengo aquí en la inductancia. Entonces, recuerden ustedes que aquí lo que hago a la hora de poner los parámetros es el valor, en este caso la inductancia, que es de 1/6 de Henry, que es 0.166 Henry, y acá activar esta casilla donde debo de especificar la condición inicial, y de acuerdo al dato que me dan, la condición inicial es de 5 amperes. Una vez que hice esto, ya entonces cierro la ventana y ya tengo especificado el valor de la inductancia y el valor de la condición inicial. Lo mismo aquí para la fuente dependiente, aquí tengo que especificar la constante con la cual vamos a multiplicar el parámetro de control, que es el voltaje en la resistencia de 3 ohms. De aquí entonces paso a seleccionar el modo de simulación que voy a utilizar, que es el de
transitorio. Voy a trabajar con simulación de tipo transitoria, porque mi respuesta es de tipo transitorio. Y como bien dijo su compañero, nos va a dar una gráfica. Entonces aquí ya tengo seleccionado que es análisis transitorio, y acá en las condiciones iniciales especifiqué que el usuario definió la condición inicial, que fue lo que hicimos cuando especificamos acá los valores de la inductancia. El tiempo inicial de análisis es 0, el tiempo final, 0.0943. Aquí me basé en la constante de tiempo que obtuvimos, que al hacer la operación de 1 sobre 53 es 0.018 segundos. Entonces, esta la multipliqué por 5 veces, que es un valor experimental. Se dice que para 5 veces la constante de tiempo el circuito ya responde de manera estable. Este es el número de puntos o el incremento que queda en 9.4 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces, aquí especifico mis datos. Esto es basado en la constante de tiempo. Cuando ustedes hagan sus simulaciones, van a ir ajustando sus tiempos para que puedan apreciar bien su gráfica. La otra es seleccionar las salidas, que en este caso es el voltaje, la corriente en la inductancia 1, que es la que me están pidiendo acá. Aquí ya la tengo agregada, corriente en inductancia 1 y el voltaje en la resistencia 1. Entonces ya las tengo agregadas. Paso entonces a la simulación y voy a tener entonces aquí la respuesta. Como ustedes ven, la respuesta fue muy rápida. La gráfica se construyó de manera gráfica, rápida, ¿no? Entonces, la gráfica en verde me representa a la corriente en la inductancia 1. Y como nosotros podemos apreciar aquí, y dejamos aquí una cuadrícula, está partiendo de 5 amperes y conforme transcurre el tiempo, tiende a 0. Entonces, la constante de tiempo es de 0.018 segundos. Está más o menos por aquí, 0.018 segundos. Esto quiere decir que para una vez la constante de tiempo, el valor de la corriente inicial ya se redujo casi al 30% de su valor inicial. Entonces, si aquí pongo el cursor para ir viendo cómo se comporta la corriente aquí entonces, vamos a ver, si lo ubico el punto 18 está más o menos, aquí está, en 1.8, está punto 18, que es la constante de tiempo, entonces mi corriente está en 1.8 amperes, que es más o menos el 30% del valor inicial, el 30% de 5 amperes, que es mi valor inicial. Continúo recorriendo el cursor hasta ver si llego a los 0 amperes. Acá entonces, para un tiempo de 70 milisegundos, ya tengo en corriente 122 miliamperes. Esta respuesta es asintótica hasta poder lograr el 0. Ahí tenemos entonces que la corriente ya estaría en un valor muy especial, de los 39.79 miliamperes en un tiempo de 91.6 milisegundos. ¿Y qué tenemos entonces con el voltaje? Vamos a ver si revisamos el cursor por acá. El voltaje, que es la gráfica roja. Aquí tengo el voltaje. Aquí no he podido encontrar la razón de por qué el voltaje no parte de menos 15, parte de menos 29. De hecho, ustedes lo pueden ver acá. Esta parte de menos 29, y entonces empieza a decrecer hasta 0. ¿Sí? Esta es entonces la simulación del ejercicio que acabamos de resolver de manera analítica. ¿Preguntas? ¿Dudas? Oiga, Miss, yo tengo una duda. ¿Sí? Y, por ejemplo, estos valores que nos están enseñando de forma gráfica, eso se ve a través de un osciloscopio, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí. Bueno, ¿más preguntas? ¿Más Ok, dudas? Miss. Hasta aquí de las simulaciones. Creo que no, Miss. Oye, entonces la construcción de los circuitos, pues ya la sabemos, ya nada más aquí hay que tener cuidado a la hora de poner las condiciones iniciales, si es que me las especifican.
Vamos entonces con el siguiente subtema. El siguiente subtema, de acuerdo a lo que tenemos, es ahora analizar al circuito RC sin fuente. Y estamos todavía en circuitos de primer orden. Entonces aquí vamos a ver el siguiente archivo en donde tenemos precisamente a los circuitos RC sin fuentes. Vamos a ver cómo tiene que ser la respuesta. Obviamente tiene que ser una respuesta muy parecida en cuanto al modelo matemático, a la fórmula que tuvimos para el circuito inductivo. La diferencia va a ser que para el circuito capacitivo vamos a encontrar la ecuación que me describa el voltaje. Porque recuerden ustedes que la función principal del capacitor es almacenar carga, almacenar voltaje. La función principal de la bobina es almacenar corriente y energía. En el caso del capacitor es almacenar energía, almacenar carga y almacenar voltaje. Entonces aquí tenemos, es el subtema 4.3, circuito RC sin fuente, y de manera general me dice este ejercicio: obtenga la expresión del voltaje en el capacitor V, la corriente en la resistencia y su índice R, y la potencia en la resistencia, potencia su índice R para tiempos mayores a 0. ¿Qué tipo de circuito tengo aquí representado? Es un circuito en paralelo. Es un circuito en paralelo, ¿sí? Entonces es un circuito en paralelo y lo que voy a tener aquí es la corriente a través del capacitor y la corriente a través de la resistencia. Entonces, aquí lo que me están preguntando es encontrar la expresión instantánea del voltaje. Si es un circuito paralelo, ¿cómo se va a comportar el voltaje en el capacitor con respecto al voltaje en la resistencia? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? Si es paralelo. ¿Cómo se comportan los voltajes en circuitos paralelos? Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Entonces voy a tener que aquí voltaje en capacitor igual a voltaje en resistencia, y como lo tengo rotulado en el circuito es igual al voltaje V, que aquí ya está marcado. Tengo mi nodo de referencia. Entonces aquí, para encontrar la expresión de este voltaje, voy a trabajar con ley de corrientes de Kirchhoff. Y ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia tienen que ser igual a 0. 0, porque no tengo fuente independiente en el circuito. Entonces, al igual que en los circuitos inductivos, aquí, para que el circuito funcione, tiene que haber una condición inicial. Y en este caso, la condición inicial viene siendo el voltaje almacenado en tiempo 0. Esta es entonces mi condición inicial. A partir de esta y a partir entonces de la energía que tengo guardada en el capacitor para esta condición inicial, es que el circuito va a responder, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a sustituir las ecuaciones particulares de corriente para capacitor y corriente para resistencia. ¿Cómo encuentro la corriente en un capacitor? ¿Cuál es la ecuación? ¿Ya revisaron la tablita que les mostré la vez pasada? ¿Ya se aprendieron las ecuaciones? Corriente para capacitor, ¿a qué es igual? A la capacitancia por la diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Correcto. Es la ley de Faraday. Y aquí para la corriente en la resistencia, pues de acuerdo a Ohm, es voltaje sobre resistencia, y esto es igual con 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo otra vez una ecuación diferencial, en donde tengo que despejar al voltaje y encontrar la expresión. Aquí, si dividimos toda la ecuación entre la capacitancia,
voy a tener que el primer término me queda como derivada de voltaje con respecto a tiempo más el voltaje sobre la resistencia por la capacitancia, y esto es igual con 0. Y aquí entonces ya tengo lo que conocemos como la ecuación diferencial de primer orden. Esta es la razón de que el circuito también sea denominado como de primer orden. Entonces, decimos que lo que me interesa es encontrar la expresión del voltaje. Voy a trabajar entonces aquí, como lo hicimos la vez pasada. Voy a separar los términos que contienen al voltaje. Sería derivada de voltaje con respecto a tiempo, y el término B sobre ese RC lo paso en los lados, me queda como voltaje sobre resistencia por capacitancia. De aquí voy a dejar en un solo lado todos los términos que contienen voltaje, que es diferencial de voltaje. Este voltaje está multiplicando, lo paso abajo dividiendo. Esta diferencial de tiempo está dividiendo, lo paso para acá multiplicando, y me queda como diferencial de tiempo, que va a ser dividida por resistencia por capacitancia. Bien, entonces aquí para dejar sola la expresión del voltaje, lo que tengo que hacer aquí es aplicar integral en ambos términos para poder tener entonces una expresión de voltaje. Voy a partir entonces aquí de lo que es el voltaje en tiempo cero. Voltaje en tiempo cero es mi límite inferior, y el límite inferior sería voltaje instantáneo. Esos son mis límites para esta primera integral de voltaje. Para la integral del tiempo sería de tiempo cero, o del tiempo igual a cero, hasta t. ¿Cuál era la solución que teníamos para esta integral? Integral de diferencial de voltaje sobre voltaje. ¿Cuál es la solución de esa integral? ¿Cómo lo tuvimos? ¿Cómo lo escribimos? Bueno, si no se la saben con V, con X, integral de X sobre X, ¿a qué es igual? Cero. ¿A 0? 1. 1. A ver. V, ¿no? V, no, tampoco. Logaritmo natural. Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de X. Para este caso, para mi caso, es logaritmo natural de el voltaje en límites de el voltaje en tiempo cero hasta el voltaje instantáneo. Y esto igual a menos 1 sobre resistencia por capacitancia, integral de la diferencial de tiempo, que nos va a dar integral de la diferencial de tiempo. Tiempo. En límites, perdón, de 0 a t. De 0 a t. Sustituyo límites y tengo límite superior, es logaritmo natural de el voltaje instantáneo, menos límite inferior, logaritmo natural de el voltaje en tiempo cero, igual a menos 1 sobre la R por C, resistencia por capacitancia, por el resultado de la integral de t, ya evaluada en t y en 0, entonces esto nos queda nada más tiempo. Aplico otra vez propiedad de logaritmos, y la diferencia de logaritmos la puedo expresar entonces como diferencia de logaritmos. ¿Cómo la expreso? Una división. Una división. Entonces sería el logaritmo natural de el voltaje instantáneo sobre el voltaje en tiempo cero, y esto igual a menos 1 sobre resistencia por capacitancia por tiempo. Yo quiero obtener el voltaje solo, entonces lo que hago aquí es aplicar la base de los logaritmos naturales en ambos términos, y va a cancelarme esto, entonces la base con el logaritmo natural se va, y voy a tener que acá finalmente la ecuación del voltaje para el capacitor, sería el voltaje instantáneo, va a ser igual a el voltaje que tengo acá dividiendo, lo voy a pasar acá multiplicando,
por el exponencial de menos el tiempo sobre resistencia por capacitancia. Aquí entonces voy a tener que el voltaje en tiempo cero lo denomino como V0 y la constante de tiempo tau para el circuito RC es el producto de resistencia por capacitancia. Entonces aquí la ecuación del voltaje instantáneo ya me queda como voltaje inicial por exponencial decreciente del tiempo sobre tau. Estos son entonces volts. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. No, Inge. Creo que no, mis. Pues ven que la estructura de la respuesta es muy parecida a la anterior, ¿no? Que aquí es voltaje, aquí es valor inicial de voltaje y aquí es constante de tiempo igual a la resistencia por capacitancia. Entonces aquí ya cumplí con la primera parte que me pedían, que es la expresión instantánea del voltaje. Ahora me dicen la corriente en la resistencia. Entonces aquí ya tengo el voltaje, la corriente en la resistencia, de acuerdo a Ohm, es voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje es voltaje inicial o voltaje cero por E a la menos el tiempo sobre tau. Entonces, menos el tiempo sobre la constante del tiempo. Esto va dividido entre R. Entonces, aquí vamos a tener que sería voltaje inicial sobre resistencia por E a la menos tiempo sobre tau. Esa es la expresión para la corriente en la resistencia. Entonces, lo que hacemos es dividir el voltaje entre el valor de resistencia. Entonces, van a ser amperes. Y en la otra parte del ejercicio me dicen que hay que encontrar la expresión de la potencia para la resistencia. De aquí recordemos que la potencia en cualquier elemento eléctrico viene dada por el producto del voltaje por la intensidad. Entonces aquí tenemos que el voltaje es voltaje inicial por E a la menos tiempo sobre tau. Esto va a ir multiplicado por la corriente que va a ser igual a, la acabamos de obtener por acá, la corriente va a ser igual a, si la sustituimos para hacer el producto, nos queda como voltaje inicial sobre resistencia por exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Entonces aquí la potencia instantánea va a ser igual a voltaje inicial al cuadrado sobre resistencia por el exponencial de menos 2 veces tau sobre, con tiempo sobre tau. Y estos son watts. Entonces aquí lo interesante es ver que las respuestas que tengo para corriente, para voltaje y para potencia son de tipo exponencial. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí en esta gráfica? ¿Qué estoy representando en esta gráfica? ¿El voltaje? El voltaje en el capacitor. Entonces aquí vamos a ver que el voltaje se va a comportar de manera diferente para diferentes instantes de tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el voltaje. Para un tiempo t igual a 0, si yo sustituyo en la ecuación que acabo de obtener de voltaje, voy a tener que el voltaje instantáneo en tiempo t0 lo tengo que obtener sustituyendo tiempo igual a 0 en el exponencial que aparece acompañando a la ecuación del voltaje. Entonces aquí vamos a tener que sería voltaje en tiempo 0 es igual a el voltaje inicial por el exponencial de menos 0. Entonces todo elevado a la 0, cualquier cantidad elevada a la 0 que es igual. Cualquier cantidad elevada a 1. Entonces me queda que el voltaje en tiempo 0 es voltaje 0. Y es congruente con lo que tengo acá en la gráfica. En el tiempo 0 estoy partiendo entonces aquí
de un voltaje inicial. Entonces se entiende que este voltaje 0 pues no aparece de la nada, tiene que haber una fuente que previamente conecte al capacitor para poder lograr cargarlo y llegar a este voltaje inicial. Bien, ahora vamos a ver qué pasa para un tiempo igual a la constante de tiempo, igual a tau. Aquí tengo entonces que el voltaje en una vez la constante de tiempo sería voltaje 0 por E a la menos, en lugar de tiempo pongo tau, y aquí pongo tau. Entonces aquí esto sería voltaje 0 por E a la menos 1. Y E a la menos 1, ¿a qué nos da igual? E a la menos 1, ¿a qué va a ser igual? Evaluando me da 0.368 veces el voltaje de 0. Quiere decir que para un tiempo igual a la constante de tiempo, el voltaje, el valor inicial del voltaje ya se redujo, entonces ya se redujo casi a un tercio del voltaje inicial. Esto quiere decir entonces que de aquí, de tau en adelante, el voltaje se va a seguir reduciendo, porque no tengo fuente que me excite al circuito. ¿Qué pasa entonces si el tiempo tiende a infinito? ¿Cuánto valdría el voltaje en tiempo infinito? Esto sería entonces el voltaje inicial por el exponencial a la menos infinito. Un exponencial a la menos infinito, ¿qué es igual? El exponencial de E a la menos infinito, ¿a qué es igual? ¿Puedo escribir esta expresión como 1 sobre E a la infinito? ¿Es correcto? Sí, mira. Toda cantidad elevada a la infinito, ¿qué es igual? ¿A infinito? A infinito. Constante sobre infinito, ¿a qué es igual? A 0. A 0. ¿Sí? Estos son conceptos del cálculo, bueno, que trabajamos por allá límites, entonces este término va a ser 0. Y quiere decir entonces que el voltaje en tiempo infinito va a ser 0. Entonces, el modelo que obtuve aquí para voltaje, el modelo del voltaje que obtuve es congruente con la respuesta que tengo acá, que es una respuesta de tipo transitoria. Transitoria o natural también. Entonces, es transitoria porque dura poco tiempo. Es natural porque nada más tengo respuesta de acuerdo a la naturaleza de los elementos que conforman al circuito. No tengo fuentes que están forzando al circuito a responder de una o de otra manera. Entonces, por eso se llama respuesta natural. Vamos entonces a pasar a un ejercicio para aplicar precisamente este modelo que tengo, ya sea para el voltaje o para la constante de tiempo. Nos quedamos que está en respuesta natural o transitoria. Bueno, antes de pasar al ejercicio, preguntas aquí sobre el comportamiento gráfico, sobre la evaluación, sobre las ecuaciones. Bueno, como no hay comentarios, supongo que no hay dudas. Entonces tengo sistema 4.3, circuito RC sin fuente. Sin fuentes. Ejemplo 1. Halla la constante de tiempo del circuito RC de la figura. Entonces aquí tengo un circuito que no se ajusta al modelo que tengo anteriormente. Tengo una fuente de voltaje y tengo 3 resistencias en la conexión mixta. Tengo el capacitor. Aquí entonces la constante de tiempo va a ser igual a la resistencia, en este caso de Thevenin, por la capacitancia. ¿Sí? Necesitamos trabajar el circuito para poder aplicar por acá Thevenin y dejar una sola resistencia para que
el circuito sí se parezca al modelo del cual obtuve la ecuación del voltaje instantáneo. Momentáneamente entonces retiro el capacitor, me quedan las terminales AB y elimino el efecto de la fuente de voltaje con un cortocircuito. Entonces lo que voy a hacer ahora es encontrar el valor de la resistencia equivalente, que sería la resistencia de Thevenin, aquí entre estos dos terminales. Como es costumbre, tengo que empezar a reducir desde la parte más alejada, donde tengo los dos terminales de referencia AB. Y voy a reducir entonces a la resistencia de 120 y de 80. ¿En qué conexión? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están conectadas? Están en paralelo. Muy bien, entonces sería resistencia paralelo. Resistencia paralelo sería entonces 120 por 80 entre 120 más 80. Y esto nos va a dar un valor de 48 ohms. Con esto entonces el circuito se simplifica y nos va a quedar aquí la resistencia paralela que obtuvimos, y acá la resistencia original del circuito, que es de 12 ohms, esta es la que obtuvimos, 48 ohms, y los dos terminales A y B del circuito. Entonces aquí, ahora sí, la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin, ¿cuánto sería? 60 ohms. Ajá, serían 12 más 48 son los 60 ohms. Entonces aquí la constante de tiempo serían 60 ohms por el valor de la capacitancia en faradios. ¿A cuánto equivale entonces la capacitancia en faradios? De acuerdo a cómo está marcado ahí. Es 0.5 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos. Ok. Faradios. Pues aquí resulta que la constante de tiempo nos va a dar de cuánto. Mm, 0.03 segundos. Segundos. Pues ahí tengo ya la determinación de la constante de tiempo para este circuito. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Creo que no. Y entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Tengo este otro. Dice el circuito RC sin fuentes. Ejemplo 3. Para el circuito de la figura hay la corriente instantánea para tiempo mayor a 0. La corriente instantánea es la que está circulando a través de esta resistencia de 4 ohms. Y tengo entonces una fuente de voltaje y un interruptor. No se está especificando condición inicial. Entonces debo de entender que gracias a esta fuente se va a generar la condición inicial en el capacitor. Para que después podamos ver qué pasa con los tiempos mayores a 0, ya que se especifica aquí que en el tiempo exactamente igual a 0, el interruptor se abre. Entonces, cuando aparece interruptor en un circuito, ya sabemos que tengo que trabajar en dos fases el análisis. Entonces aquí la primera fase va a corresponder para tiempos menores a 0. Y en tiempos menores a 0, ¿cómo se encuentra el interruptor? Está cerrado. Entonces aquí tengo interruptor cerrado en tiempos menores a 0. Y es el circuito que tengo acá. Entonces el interruptor está cerrado y está trabajando entonces la fuente de voltaje. Se entiende que está mucho tiempo cerrada el circuito, y entonces aquí la fuente de voltaje va a hacer acción sobre cada rama que tengo acá en el circuito. Entonces aquí, al circular la corriente va a ir moviendo carga y se va a ir cargando el capacitor hasta que tenga su carga total. ¿Qué pasa cuando el capacitor está cargado totalmente? Se comporta como circuito abierto. Se comporta como un circuito abierto. Ya no deja pasar más corriente, entonces aquí tengo un circuito abierto. No hay corriente, pero sí hay una diferencia de potencial. Queda entonces, aquí esta diferencia de potencial, que es la que me va a interesar encontrar, porque esta es
la condición inicial con la que voy a trabajar para encontrar la expresión del voltaje que me va a permitir encontrar a la corriente. Bueno, en primera instancia, el voltaje aquí. ¿Quién me va a determinar este voltaje? ¿Cómo lo puedo determinar? Si aquí el circuito está abierto, entonces el voltaje que me interesa sería el de la resistencia de 2, el de la resistencia de 5 o de la resistencia de 4. ¿Cuál voltaje? El de 5. El de 5. ¿Cuánto vale el voltaje aquí si el circuito está abierto? Es 0, ¿no? 0, porque aquí el circuito está abierto, no hay corriente, el voltaje aquí es 0. Entonces, ¿cuál es el que me va a interesar? ¿Cuál es el voltaje entre los puntos más menos de este capacitor? Si aquí el voltaje es 0, entonces, ¿qué voltaje es exactamente igual al que tengo entre estos dos puntos? El de 4. El de 4, el de la resistencia de 4. Entonces, si aplico aquí divisor de voltaje, voy a tener esta fuente de voltaje en serie con esta resistencia de 2 y esta de 4. Entonces, para divisor de voltaje es el voltaje total, que son los 24 volts. Acá es la resistencia donde quiero el voltaje, que es la de 4. Y aquí la suma de ambas. Entonces, voy a tener que el voltaje aquí es de 16 volts. Y con esto yo tengo la condición inicial de voltaje que voy a usar para la segunda fase del análisis. Entonces, en la segunda fase, vamos a tener que el tiempo va a ser mayor a 0. Y entonces aquí el interruptor, ¿cómo está? En tiempo mayor a 0, ¿cómo va a estar el interruptor? Se abre y solo funciona el capacitor y las resistencias. Ahí está, ¿no? Entonces aquí esto es para tiempo mayor a 0. La parte izquierda del circuito ya no me interesa porque está fuera de funcionamiento. Entonces mi circuito se reduce a esto. Retomo entonces la ecuación que tengo para el voltaje en el capacitor y voy a tener que el voltaje instantáneo es el voltaje inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante del tiempo tau. Recuerden ustedes que el capacitor o la capacitancia es la oposición a los cambios en el voltaje. Por lo tanto, aquí voy a considerar que el voltaje en tiempo 0 menos es igual al voltaje en 0 en el instante exacto en el que el interruptor se abre. Entonces es el voltaje en 0 y también va a ser igual a el voltaje en 0 más, que son instantes después de que abra el interruptor. Este voltaje en el análisis anterior nos dio de 16 volts. Entonces el capacitor va a empezar a trabajar con 16 volts. Ahora vean, el sentido de la corriente que tengo para el circuito es congruente con el funcionamiento del circuito del capacitor, que es liberar la energía. Bueno, aquí entonces ya tengo uno de los elementos para armar la ecuación, que es el voltaje inicial, que son 16 volts, y necesito entonces encontrar el otro elemento, que es la constante de tiempo. Aquí la constante de tiempo va a ser resistencia por capacitancia. ¿Qué valor de resistencia voy a considerar para este circuito que tengo aquí? Tendría que ser la suma de las dos porque están en serie. Correcto. Entonces vean aquí 9 ohms y la capacitancia sería de 1/3 Por un de tercio. farad. Pues la constante, Son 3. la constante de tiempo me da 3 segundos. Entonces ya con esto ya tengo posibilidad de armar el voltaje instantáneo y es voltaje inicial, que son 16, por E a la menos tiempo sobre constante del tiempo, que es 3. Estos son volts. Esta es entonces la expresión del voltaje instantáneo para el capacitor. Pero me están pidiendo corriente. Entonces, si el circuito lo estoy considerando en serie, porque de hecho está en serie,
¿Cómo va a ser la corriente en el capacitor con respecto a la corriente en la resistencia de 5? ¿Cómo va a ser la corriente con respecto a la resistencia de 4? Va a ser lo Estas mismo. van a ser iguales porque están en serie. Tengo el circuito en serie. Entonces, si yo calculo automáticamente la corriente en capacitor, calculo automáticamente la corriente en los demás elementos. Y la corriente en capacitor es capacitancia por la derivada de voltaje con respecto a tiempo. Entonces, aquí sería 1/3, que es lo que vale la capacitancia, por la derivada de voltaje, que es 16 por E a la menos tiempo sobre 3. Esto está derivada con respecto al tiempo. Entonces aquí, la corriente en capacitor, que va a ser la corriente de toda de todo el circuito. Aquí esta corriente de capacitor va a ser igual a 1/3, que es la capacitancia. Saco de la derivada la constante, que es 16, derivo el exponencial me queda tal cual es, menos t sobre 3, y derivo el exponencial. Al derivar el exponencial me queda como menos 1/3. Haciendo las operaciones aquí indicadas, voy a tener que serían 16 menos 16 sobre 9 por exponencial de menos tiempo sobre 3. 16 entre 9, ¿cuánto nos da? Nos da 1.77. 1.77. 1.777 E a la menos T sobre 3. Y como es corriente, estos son amperes. Ahí tengo entonces ya la corriente del circuito para tiempos mayores a 0. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí dudas? ¿Y de dónde salen los 16 voltios? Del análisis de la fase anterior, aquí están. En la primera fase, cuando el capacitor se carga a través de la fuente 24, llega un voltaje de 16, que lo tenemos acá. ¿Sí lo vio? Sí, Miss. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? Creo que no, Miss. Gracias. De nada. Pues vamos a ver cómo nos quedaría la simulación para este caso. Vamos a cambiar al simulador. Entonces aquí vamos a buscar el archivo. Entonces circuito RC en 2 fases. No desaparece. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Está en el circuito RC sin fuentes de 2 fases. Vamos a ver, debe de ser esto. ¿Qué es? Si era el anterior. Es que se parecen porque la fuente es la misma. 24 volts. Sí, aquí está. Entonces aquí vamos a darle zoom para que lo puedan ver. El circuito RC sin fuentes en 2 fases. Para el circuito de la figura hay en la corriente instantánea para tiempo mayor a 0. Entonces tengo la fuente, tengo las 3 resistencias y tengo el capacitor. En este caso no especifico condición inicial del capacitor porque no me la dan, de hecho lo tengo que encontrar
con la manipulación de el interruptor. Entonces aquí, la constante de tiempo nos dio de 3 segundos. Entonces, para que el circuito responda de manera estable, ya debo tener 15 segundos. Para ver todo el proceso completo, voy a ajustar el tiempo en 30 segundos. Entonces, vamos a ver aquí la parte de la simulación y la especificación de los parámetros para simular. Entonces, ya seleccioné aquí transitorio, voy a especificar los parámetros. Aquí está ajustada la condición inicial igual a 0, no me la están dando. Entonces, aquí la condición inicial en el capacitor es 0, tiempo de análisis inicial 0 y tiempo final 30 segundos. El intervalo, los incrementos del tiempo, nos dejan 3 por 10 a la menos 5 segundos. Las salidas que me interesa ver aquí es el voltaje, bueno, es principalmente la corriente en el capacitor y el voltaje, ya están aquí indicados. Entonces hago la simulación y voy a poner entonces que aquí la corriente empieza. Vamos a ver aquí. Aquí es el voltaje. El voltaje, la gráfica roja, está empezando supuestamente en 16. La corriente en 1.77 en 2. Vamos entonces por acá. A ver, entonces el tiempo. Ya se cargó el capacitor. Ahora entonces abro el interruptor y entonces decae el valor del voltaje y la corriente hasta estos valores. Entonces la corriente debe partir de 1.77 más o menos, aquí está, de menos 1.77 y de ahí tiende a 0. Así pongo el cursor, vamos a ver si efectivamente está en este instante de tiempo. Tenemos que la corriente es de menos 1.77 y el voltaje está en 13. Entonces, esta es la respuesta. Como ustedes pueden ver, es transitoria y está en 2 fases. A la hora de simular, debo tener cuidado de poder manipular el interruptor. Bien, preguntas sobre esta simulación, sobre la respuesta, sobre la gráfica, dudas. Creo que no, Miss. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy.